Como he dicho en otros vídeos, por toda la Tierra hago un examen general de lugares. Por toda la Tierra. Montañas, valles, desiertos. Por debajo de la Tierra, el centro de la Tierra, que es hueco. Hay ciudades. Hay gente. Edificios modernos. Y paz entre hombres, hablando una sola lengua. El centro de la Tierra. Y los animales. No hay animales fieros. Y hay animales de todo tipo, leones, panteras, elefantes, pero son pacíficos con los humanos en el centro de la Tierra. Pero sería interesante, y será muy interesante, cuando se haga posible, hoy por hoy hay muchas prohibiciones, que la gente sepa que en la Luna hay pequeñas ciudades también antiguas. Hay una nave, se llama la nave del Apolo 20, que hallaron una mujer dentro. Se la trajo la NASA en un módulo lunar a la Tierra. Pero otro secreto que no dicen nada. Y así podríamos estar horas hablando. Y saben que en la Luna hay pirámides. Pero no lo dirían. No lo dirían. ¿No? Alto secreto. Pero es que también han aparecido y van apareciendo pirámides gigantescas en la Antártida. Se va deshelando y aparecen pirámides. No me digas que fueron los faraones. ¿Quién fueron allí a hacer pirámides? Es que ya no había sitio en Egipto y a lo mejor son capaces. La UNESCO es capaz de inventarse cualquier historia, o que fueron a la Luna, que tenían los egipcios eran muy sabios y hacían raquetes, iban a la Luna a hacer pirámides para enterrar al faraón de turno. Toda la historia que han inventado y escrito es mentira. He dicho algunos ejemplos, ¿no? ¿Por qué no le dicen a la gente que hay vida y ciudades pacíficos, no hay viejos, no hay enfermos, no hay cementerios en el centro de la Tierra? Y digo el centro de la Tierra porque allí está preparado ya aquello. Hay zonas muy grandes, muy bien preparadas, fantásticamente preparadas, con viviendas modernas para millones de personas, millones de todas las tribus, lenguas de la Tierra, que iremos a vivir allí. ¿Cómo? ¿Cuándo y por qué? Ya lo veréis. Puede definirse los sobrevivientes del Armagedón final. ¿Y cómo iremos a parar allí? Ya lo veréis. Está todo preparado. ¿Y por qué allí? Porque la Tierra quedará devastada total. Se van a destruir edificios, iglesias, monasterios, Vaticano, torres, monumentos. Quedará un escombro la superficie de la Tierra. Y los sobrevivientes, si es la voluntad de Dios, seremos trasladados elegantemente, además, al centro de la Tierra. Allí ya haya esperado lugares específicos para los próximos visitantes del centro de la Tierra. Quizás esto, ya digo, suene a ciencia ficción, a fantasía, pero hay gente que ve mis vídeos de los servicios secretos, la CIA y todo esto, que me conoce de años y saben que es verdad. Pero no lo dirían porque si dicen esto, ellos han perdido sus carreras y su futuro. Hay altos secretos que no se dirían por nada del mundo. Porque bajo una perspectiva de que lo interesante es que la gente se atonta. A los tontos, vamos, son normales, retrasados, gente aborregada, se le puede dominar con la gorra, pero no a los inteligentes. Y las personas muy inteligentes realmente, generalmente, suelen ser los dominantes. Es esa escala de valores que ha creado la humanidad. Hay muchos textos en la Biblia, muchos, los he citado muchas veces, de que habla de gente que vive y ha vivido entre nosotros que no son parte de la humanidad. Eso le puede mostrar a una persona que, aunque lo dice la Biblia, la gente no lo puede entender. Que han vivido entre nosotros o nos han protegido
Ya lo dice en el Antiguo Testamento, ¿no? En el libro de los jueces, ¿no? Que cuando Josué mandó espías para ver la tierra prometida, ¿no? Después de haberlo librado Jehová Dios de Egipto por mano de Moisés, pasando el Mar Rojo, ahogando a todos los egipcios y al faraón y tal, y mandó jueces y mandó taquígrafos para hacer planos. O sea, estaban en la tierra prometida. Había una esplanada y había casas preparadas ya en la tierra prometida que habían hecho otras culturas. Pero Dios predijo y preparó que otras culturas, antes de que los israelitas fueran liberados de Egipto, ya las había preparado para que hicieran casas, viviendas, granjas, animales, todo. Y todas aquellas casas, todas aquellas ciudades, era para los israelitas. Y la gente que había edificado aquello, que sirvieran de criados y de esclavos para los israelitas. Y entonces Josué mandó espías, dice, bueno, ir a la tierra, cuidado con desde las alturas, vigilar y hacer planos para saber cuántas poblaciones hay, cuántas casas, para repartirlo, porque entonces habían salvado de Egipto más de 2 millones de judíos. Desde el tiempo de José en Egipto, que lo habían vendido sus hermanos, ya conoce la historia, y era un vidente muy bueno que percibía y conocía los sueños, su digamos, traducción, qué significa un sueño, que han soñado, el faraón que había soñado, espigas que comían pequeñas, comían las grasas, vacas flacas, se comían gordas. Era un sueño un poco abstracto. Y entonces ningún aquellos sabios de Egipto no podía, ¿eso qué quiere decir? El faraón decía, pero esto, ¿qué? Vosotros sois los sabios. A ver, decidme qué esto significa, este sueño lo he soñado. Y nadie sabía que eso, que no lo entendemos. Y José tenía la evidencia, Dios le había puesto en mente, de traducir e interpretar los sueños. Y entonces, que estaba en la cárcel también por injusticia, no había hecho nada, porque le vendieron sus propios hermanos a Egipto, por envidia, porque era un tío inteligentísimo, le tenían envidia, le querían matar los propios hermanos de los hijos de Jacob, un patriarca de Israel. Y entonces uno de los hermanos dijo, no, no le matemos, déjalo. Era muy pequeño, era un jovencete, le vendemos de esclavo, ya está. Y fueron unos camelleros de aquellos que iban a Egipto, venga, ¿cuánto nos dais por este esclavo? Venga, tanto, venga. Y se lo llevaron y fue un criado de un jefe del faraón, Potifar se llamaba, y la mujer le veía un tío bien percha, ¿no? Bien compuesto, ¿no? Bien buen cuerpo, ¿no? Y la mujer quería acostarse con él, pero el hombre de conciencia, de una conciencia, José, muy buena, ¿no? No, 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 yo no puedo ofender a Dios. ¿No? Tú eres la mujer de Potifar, ¿no? Estás casada, y no voy a acostarme contigo, voy a engañar a este hombre. No, no. Entonces la mujer, en celos, le denunció, dijo, se ha acostado conmigo este esclavo, lo habéis traído aquí, era mentira, ¿no? Le metieron en la cárcel, es una historia bíblica muy interesante, y en la cárcel, pues uno de los presos, que había muchos presos, había cárcel, dice, mira, el faraón me enteró que era copero del faraón y otro era el panadero del tal. Dice, he oído que el faraón tuvo unos sueños, que había visto 7 espigas muy secas en el Nilo y que había otras 7 espigas gordas y las secas se enmarañaban en las gordas y se las comían. Y aparecían en el Nilo, el río Nilo, 7 vacas gordas, grandes y otras muy flacas. Y venían las flacas y se comían las vacas gordas. Y el faraón ha dado un premio. ¿Quién puede interpretar eso? Y nada, ninguno de los sabios de Egipto. Y José, que tenía esa evidencia, que dice Sedón, y digo, bueno, yo se lo interpreto yo. ¿A tú? Sí, sí, sí. Bueno, cuando y le dijo a uno de los presos, tú vas a salir libre. Yo, que era, que era el copero del faraón. Dice que era entonces muy exigente con los esclavos, porque a lo mejor el vino no le gustaba al faraón, se lo había tirado y a la cárcel con él. Dice, te va a poner libre. Sí, sí, pero cuando estés sirviéndole al faraón el vino, tú diré que hay un preso, un judío en las cárceles que puede interpretar, que te puede traducir lo que tú has soñado. Bueno, en 3 días estarás libre. Mira. Y entonces le pusieron libre al copero del faraón y él habló con el faraón. Dice, mire, hay aquí un esclavo que es de estos hebreos que eran esclavos, entonces todos. Dice, y ha dicho que puede interpretar tus sueños. Ah, sí, venga, que le traigan aquí. Es interesante, venga, a ver. Y entonces, venga, a ver, tú. Se vistió bien, se arregló, se lavó, bien, ante el faraón, bien. A ver, he soñado esto, ya sé.
Bien, interprétame esto, a ver. 7 espigas flacas en Egipto, en el Nilo. Y luego aparecen otras 7 espigas gordas, bien granos. Y van las flacas, se encaraman con las gordas y se las comen. Y luego aparecían 7 vacas flacas, esqueléticas en el Nilo. Y aparecían las 7 vacas gordas y se comían las esqueléticas, la gorda. ¿Y eso qué es? Dice, bueno, muy sencillo. Interprétamelo. Dice, pues eso es que mire, van a venir 7 años de grandeza. Sí, no me digas. Sí, todo Egipto va a crecer de todo. Y eso, pero una cosa, pero luego van a venir 7 años muy... no va a crecer nada, de miseria, de sequedad. Y eso, ¿y qué tengo que hacer? Haz una cosa. Le dice, le voy a dar un consejo al faraón. Estos 7 años de grandeza que va a crecer de todo, fruta, grano, cógelo todo, no tires nada. Y haces almacenes grandes. Y cuando pasan los 7 años, vendrán estos 7 años de sequedad. Y ya tienes para vender a todas las poblaciones de alrededor y te vas a hacer el faraón más rico. ¡Ah, buena idea! Dice, y bueno, y entonces le dijo a José, mira, te pondré a ti de ministro de Economía. Sí, tú vale, venga. Y entonces hizo muy popular a José en Egipto y tal. ¿Y por qué digo esto? Bueno, las videncias, los años, los sueños, a veces tienen un significado gigantesco para la humanidad. No todo el mundo tiene la inteligencia, digamos, la sabiduría o el don para interpretar cosas, ¿no? Hay gente, los políticos, ¿no? Los economistas y tal, que bueno, que ven una guerra, que ven, bueno, y ya tienen un talento ya preparado. Bueno, esta guerra es por el petróleo, ¿sabes? Y cuando este petróleo pues, caiga en otras manos, tal, los comerciantes van a poner el precio tal cual. Pueden interpretar situaciones de guerra, de hambre, de miseria, y otros tienen otro tipo de evidencias, ¿no? Pueden ver, por ejemplo, que va a venir 7 años muy buenos de que el sol tal cual y que las plantas y todo y va a haber agua para todo sitio y que va a llover, tal, cosas así. Eso existe. Bueno, pues yo algo de eso tengo. No soy un vidente, un soñador de como José, ¿no? Pero dice, yo de niño tenía, y la tengo, ¿no? La capacidad extraña que yo no la entendía. Es decir, no tiene nada que ver con la evidencia, el espiritismo, eso nada. Que quiere decir que hay gente muy talentosa. Por ejemplo, Mozart, con 7 añitos, un alemán, un chico, pues con 7 añitos tenía un talento que podía hacer partituras musicales para orquesta filarmónica. Pues imagínense un nene con 7 añitos que iría al colegio todavía, hacía partituras musicales que hay maestros de música que han estudiado años en conservatorio para llegar a ser un músico de una orquesta filarmónica. Y él hacía partituras para orquesta, para melodías grandes. Y se las daba y él dirigía a todos aquellos maestros. Pues hay Einstein, Nikola Tesla y muchos sabios que tienen para las matemáticas que te pueden interpretar los números y hacer maravillas. Bueno, son los padres de la bomba atómica y se habla mucho en teorías y en números matemáticos de la barrera del tiempo. Y eso ya será pronto, ¿no? Ya ha sido efecto ya en el experimento Filadelfia y muchos otros. Yo de niño tenía, me acuerdo, y lo tengo más en gran escala, lo que pasa es que yo de niño no lo entendía, que yo, un instinto difícil con palabras explicar, y yo veía piedras grandes, piedras en el campo, las rocas, y venían que tenían unas marquitas y tal. Y yo, de niño, ¿cómo puede ser? Y yo decía, mira, aquí dentro hay un gigante. Qué cosa más rara, un niño. Yo no había estudiado de nada sobre la historia de la humanidad, ni nada, pero yo percibía que había un gigante. Una roca gigantesca, cerrada, ¿no? Hermética. Una roca del campo. Y veía otras rocas tal. Y yo, en otras rocas, digo, aquí hay mujeres. Y había mujeres, y hay mujeres. Pero la pregunta es esencial. Bueno, ¿cómo sabes tú que hay roca y gigante? ¿Dónde? Pues explicarlo con palabras no podría. No podría. ¿Por qué? Porque no se puede explicar con palabras. Porque Jesucristo dijo una vez a los apóstoles, discípulos, para predicar el reino de Dios en todos sitios, y le dio dones de lenguas, que podían hablar todos los idiomas. Es un don milagroso. No, hay que estudiar, para estudiar todos los idiomas, podía estar una persona 10.000 años y no lo aprendía nunca. Pero era un don. Otro don de curaciones. Podía
poner las manos en la gente o hacer una oración y sanar a la gente, y etcétera. Jesucristo lo hizo. Sanó los leprosos, los enfermos, los cojos, los mancos, los cuidó, los muertos, los citaba. Podía hacer de todo. Y dijo él que muchos después de él harían esas mismas cosas o mejores todavía. Entonces, con esta capacidad que tengo, digamos, de niño, yo tenía entonces 6 o 7 añitos y yo no lo entendía, pero yo decía, ¿qué cuerpos? Lo sentía como si lo estuviera viendo, pero no, yo veía la roca y yo veía que había el cuerpo. Pero más aún, yo sabía unas zonas muy, no diré el lugar exacto, unas zonas muy alejadas de la población, yo diga, y aquí están los túneles a la entrada a la cueva de Hércules. Hoy mucha gente durante toda la historia, es una historia de España, la cueva de Hércules. Se llamaba la cueva de Salomón, que Salomón hizo una cueva gigantesca para meter dentro una mesa, se llamaba la mesa de Salomón, un cronovisor, para ver cosas del pasado y del futuro. Piense que Salomón, que hizo el templo para el Arca de la Alianza, tenía una sabiduría, pues, hijo del rey David, que Dios le había dado un don, una sabiduría, un sabio, hizo de todos edificios, y ganaba las batallas, tenía un conocimiento para el campo, para las matemáticas, era un ángel. Y entonces Salomón podía hacer esas maravillas no porque había aprendido nada en una escuela, sino me acuerdo que hay un relato que quería hacer David un templo para el Arca de la Alianza, que le había hecho Moisés muchos siglos antes en el monte Sinaí. Y David, el rey David, que el que mató a Goliat con unas piedras, ¿no? Él pensaba una vez en la cama, dice, bueno, esto es Dios le hizo famoso, rey David, le hizo rey de Israel, ¿tá? Por ser valiente, por haber matado a un filisteo que amenazaba todos los días a los israelitas, lo insultaba y decía, ¿dónde está vuestro Jehová, vuestro Dios? Que venga a mí y luche conmigo, se me mata. Todos los filisteos somos vuestros esclavos, pero si me mandáis uno y yo le mato, vosotros nuestro esclavo, venga, uno. Y todas las mañanas igual, y nadie se atrevía, el rey Saúl, que era un tío alto, ¿no? Nada, todos se atienen los pantalones, no habla un tío así, de más de 2,50 m, pues a ver. Y entonces David, que no había oído que en el campo él era joven, cuidaba de las ovejitas, de su padre, tendría 14 o 15 años, le dijeron los hermanos, mira, hay un tío, un filisteo, todas las mañanas sale dando voces, dice que salga uno a luchar con él, y que si le vence a él, ellos son nuestros esclavos, pero está insultando a Jehová, nuestro Dios, el Dios de Israel, y está insultando a nosotros y tal, y dice que salga uno, y ha salido alguno, no, yo quiero salir, le dice David a sus hermanos, pero tú, ¿cómo vas a ir tú cuida la oveja, que yo, papá está ahí fuera, tú vas, si no, ninguno se atreve, y tú, yo, pero ¿cómo ese hombre está insultando a nuestro Dios, el Dios de Israel, y le dejáis? Yo quiero luchar, pero te va a matar, tú sabes lo que es ese tío, que es nada más el escudo y ya pesa no sé cuántos kilos, no, yo, aunque me mate, pero yo no dejo que un filisteo de estos asquerosos insulte a nuestro Dios, no. Y salió allí y ya todos se reían, ¿no?, de David, ¿no? Y decían, pero tú vas a luchar, pero ¿no ves que con un soplo te va a matar? Tú no ves el tío es una bestia y con un escudo, unas lanzas, y tú, ¿dónde está tu escudo? No, yo no quiero, no, pero sin escudo y lanza. Sí, unas piedras, tú estás loco. Yo estoy con las ovejas, yo sé con la onda tirar las piedras, dejadme a mí. Pero bueno, te va a matar. Y decía a los hermanos, pues déjale que le mate, si no le vas a parar, está emperrado aunque en eso, venga. Y cogió 5 piedrecitas pequeñas, ya está. Y dijo, Dios mío, y todo el mundo, Dios mío, ¿qué hace este hoy, chico? Y claro, se enfrentaron Goliat y David. Y entonces Goliat se reía ver un jovencete con una onda, un pastorcillo que era. Y entonces Goliat se reía, tú vienes a mí como yo soy un perro con una piedra, hoy te voy a cortar la cabeza rápidamente y vas a hacer pasto de los buitres. Y dice, ven aquí, hoy te cortaré a ti la cabeza, decía David, y tú, los pájaros te van a comer los ojos, venga, vamos. Y cogió tranquilamente una monda en toda la frente, pon abajo, y cogió, se acercó David, eso es historia bíblica muy interesante, cogió la espada de Goliat, le cortó la cabeza, y claro, ese asunto hizo que todos los filisteos cogieran miedo, ¿no? Esto como un dios, y salieron corriendo, no querían, salieron corriendo, y entonces ganó una batalla, él solito, y claro, en aquel tiempo, pues
se envalentonaron los israelitas y detrás de los filisteos y ganaron una batalla inmensa, matando un montón y todos corriendo, asustados. Digo esto porque hay el hijo del rey David, Salomón, tenía un don extraordinario. Pero ¿cómo vino ese don? Era el más sabio de los todos. ¿Pero cómo vino? ¿Aprendió en la escuela? ¿Estudió muchos libros? No. Fue un detalle interesante que dice la Biblia. Lo digo para que veáis, hablo del centro de la tierra, ojo, que dice que David, cuando ya le hicieron un reino, el hombre ya, pues ya tenía un palacio, hicieron el templo en Israel, las casas ya eran una capital inmensa, ¿no? Y ya eran ellos los dueños de aquella zona y tal, los israelitas. Y entonces David estaba sentado en la cama, ya era rey, ya tenía posesiones, algunas esposas, en fin, fabuloso. Y el tío decía, pero bueno, el arca de la alianza que habían hecho en el monte Sinaí para guardar dentro las tablas que hizo Moisés, bueno, las que hizo Dios en el monte Sinaí, y también la espada de Goliat, y un jarrito con maná, y una vara de Aarón, que era entonces un relato bíblico, que el hermano de Moisés, Aarón, le dijo a Dios que sea el sumo sacerdote para el templo. No estaba hecho el templo, para el templo, para guardar el arca de la alianza. Y muchos querían ser también el sumo sacerdote. Y hubo un relato bíblico que dijo Dios, bueno, mira, hacer una cosa, todos los jefes de las tribus, ¿no? Que había muchos de la familia, tenían una vara, un callado de esos. Venga, que las pongan aquí delante. Y todos pusieron su vara, cada vara tenía el nombre de la cabeza de la familia. Pum, pum, o sea, Aarón, o José, o Canaán, o quien sea. Entonces las pusieron allí. Y decía Dios, la vara que ahora florezca, una vara que era un cacho de una rama cortada, pelada, preparada y un nombre y ya está. La vara que crezca, flores ahora, y nueces, es decir, semillas, o sea, que saliera de la vara flores y empezara a florecer como un árbol. Esa vara es el que era de sumo sacerdote. Y entonces fue la de Aarón, pues que empezó a florecer todo mundo, un milagro. Y esa vara también está dentro del arca de la alianza. No y también un jarrito de maná con los 40 años por rebelión de los judíos que estuvieron pasando por el desierto. 40 años hasta que se murieron casi todos. Son los jóvenes que quedaron con vida los que volvieron a la tierra prometida. Bueno, y digo esto porque Salomón tuvo un sueño. Otra vez, en la evidencia de los sueños, como el faraón, dice que en el sueño Dios le habló digamos, al hermano de David. Entonces le habló. Entonces le dijo, vamos a ver, Salomón, tú has hecho un templo estupendo, muy bien, me encanta, para tener dentro el arca de la alianza, porque entonces se llevaba una tienda de campaña. Y decía David, yo en un templo y el poder de Dios en un arca de la alianza, que cuando llueva, cuando caiga viento, frío, y el arca dentro, el poder de Dios ahí con... No, yo quiero hacer un templo. Y le dijo a Dios, yo quiero hacer un templo para que tenga el arca un lugar reverente, no yo. Y le dijo Dios, no, tú no lo hagas, tú eres un hombre de guerra, tú vales para dirigir la nación en las batallas de Israel. Pero tu hermano, Aarón, que la haga, que la haga. Perdón, tu hermano, tu hijo, que la haga. Y Ben le dijo, venga hijo, tú vas a hacer un templo. Y entonces, bueno, pero no te preocupes, Dios te va a dar sabiduría. Dios te va a dar sabiduría. Así que tú haz el templo. Bueno, hizo en total, que trató con mucha gente, todos los israelitas pusieron oro, pusieron maderas olorosas, pusieron las piedras labradas perfectamente, un templo, una joya forrada de oro por fuera y por dentro. Y entonces, cuando terminó el templo, Salomón tuvo un sueño, se quedó a dormir y ya digo, el asunto de los sueños, la evidencia. Entonces Dios en un sueño le habló a Salomón y le dijo, a ver Salomón, gracias por el templo, muy bonito que has hecho para el arca de la alianza. Bien, ahora dime una cosa, Salomón, dime, ¿qué quieres que te dé el premio por lo que has hecho? ¿Qué quieres que te dé? Dice, que te dé mucho oro, para que seas muy rico tú, el premio, mucho oro, diamantes y cosas. O mejor, muchos años largos de vida, que tengas mucha vida, muchos años. O que puedas ganar todas las batallas a tus enemigos. O que puedas tener, que es decir, mucha sabiduría. A ver, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras y te lo daré.
Y entonces en el sueño le dice Salomón a Dios, mira, lo que me ofreces es maravilloso, muy bueno, pero mejor que todo, lo que sí de verdad te pido es que me des mucha sabiduría para yo, como me va a poner David como rey de Israel, pueda gobernar tu pueblo con justicia, con honor, con seriedad, con victorias. Dame sabiduría. Y Dios le dijo, pues mira, por haberme pedido solo la sabiduría, te daré super sabiduría, serás el más sabio de la tierra, te daré el rey más rico de la tierra, te daré, todas las batallas las vas a ganar y te daré gran poder y tal. Le dio todo eso. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios da dones, como dijo Jesucristo, en forma de hombres. Hay muchos hombres en la antigüedad, en el tiempo moderno, que tienen dones. No es algo que ha estudiado uno. Una persona para estas cosas sagradas no las puedes aprender en la literatura, Dios las da. Es decir, como he dicho el caso de Mozart, que con 7 añitos, tenía 11 añitos, me parece, orquesta filarmónica, que son, fíjate, trompetas, saxo, violines, todo compaginado para una partitura. Un niño, si para un maestro de música en una orquesta filarmónica hoy en tiempo tiene que estar varios años en un conservatorio de musical para aprender un instrumento, y aún así, si después de años le dan aprobado bien, y si no, pues otros 7 años, y un niño lo podía. Porque hay talentos humanos que pueden percibir, son mentes privilegiadas. Como por ejemplo, hay gente que puede hablar muchos idiomas. Es una mente privilegiada. Tiene capacidad para aprender los idiomas. Yo hablo 2 o 3 idiomas, pero bueno, hay gente que puede hablar 10 o más. Tiene esa mente preparada. Un nuevo idioma, enseguida le dicen, mira, ¿cómo se dice pan? Bro, tan, esto, tan, bueno, ¿cómo se dice? Buenos días, good morning, good night, y lo asimila, lo graba y puede aprender idiomas, está capacitado. Einstein es un matemático, ha sido el matemático mejor de la Tierra, creo, Albert Einstein. Albert Einstein. Pero luego Nikola Tesla, antes que él, fue otro matemático extraordinario. Podía hablar de la barrera del tiempo y de la energía libre. Con nada tener casa en el que no quisieron que hiciera eso porque derrumbaba las centrales de energía, ¿no? Pero él hizo una fórmula que todo edificio podía tener gratis energía libre, sacada de la atmósfera. Bueno, pues hay gente contra. Yo tenía y tengo, y muy avanzado, el talento para ver lugares, rocas y tal, y decir, aquí hay cuerpos, aquí tal, aquí hay mujeres, aquí hay niños dentro, aquí hay dinosaurios, y aquí está la cueva de Hércules, y aquí está la mesa de Salomón, en la cueva de Hércules. Se llamaba en principio la cueva de Salomón, en Toledo, porque ahí en la historia real de España, de Toledo, se lo miran, dice que en original fue Salomón, además lo dice la Biblia, hacia España, Tarsis. Y entonces dice que originado por Dios, que hicieron una cueva especial y allí dentro la mesa de Salomón. Hay escritos antiguos que dice que Salomón la habían visto, hay escritos antiguos de los hebreos, que habían visto que Salomón había construido una mesa, tenía una super sabiduría, y ahí veía cosas del pasado y del futuro, o sea, escenas del pasado y escenas del futuro que no han pasado todavía, y la veía allí. Y esa mesa está en la cueva de Salomón, la mesa de Salomón. Claro, esa mesa va a dar mucho que hablar, pero que hay más en España, más que eso, que digo, España va a pegar fuerte, fuerte. Está las naves de Tarsis. Y Tarsis para una persona puede sonar a raro. Tarsis es el nombre primitivo de España, los tartesos, España, Tarsis. Salomón, Salomón dice la Biblia que iba cada 3 años a España, y de España se llevaba a Israel oro de Ofir. Y con el oro de España, el oro de Ofir, un oro puro, era un oro, todo, yo no conozco experto en oro, pero dice el oro va mezclado con otras materias, minerales. Pero ese oro es tan puro que era auténtico oro, brillante, que con ese oro se hizo parte del Arca de la Alianza y el templo de Salomón igual. Y dice que cada 3 años venía Salomón a Tarsis en naves que construyó Salomón, las naves de Tarsis, y llevaba ejércitos. Y entonces se llevaba de España oro a toneladas, haciendo rico a todo el pueblo de Israel. Todos eran ricos. Decía que el oro y la plata eran como las piedras para ellos. Y compraban de todo a todos los pueblos, porque entonces en los comercios no era con billetes como hoy, ni con cheques, sino eran piezas de oro. Decía, por ejemplo, alguien quería, estos 20 caballos, ¿cuánto quieres? Vamos, dame 20 piezas de plata. Y cogió una de estas, una pesa de esa, y le pesaban, le ponía 20, a ver,
Una más. Venga, toma, otra más. A ver, ya. Venga, vale, 20. Llévate los caballos. Entonces era el comercio así con oro, con plata y nada más. Entonces dice la Biblia que Salomón venía a España cada 3 años, a Tarsis se llevaba oro de España. ¿De dónde cree que sacaba el oro? De España. En España hay minas de oro, en España hay uranio, en España hay petróleo, en España hay muchas cosas que no se quieren sacar todavía. Y España, lo más importante, la cueva de Hércules, las naves de Tarsis y los gigantes de rocas y muchas cosas más que no quiero mencionar. Está todo en España. ¿Por qué no ha salido ya? Pues muy sencillo. La pregunta del principio, porque hay gente que no interesa que la gente aprenda la verdad. Prefieren tener idiotas tontos, anormales, como borregos. Por eso le enseñan a la gente mentirosamente que toda la humanidad es una casualidad, que todos venimos de monos, de evoluciones, que eran monstruos, que daban chimpancés, que daban gritos y gruñidos, y fueron con años, poco a poco evolucionando hasta que ya no. Esas burradas no son verdaderas. Nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. No somos, Dios hizo monos también, y gorilas, y panteras, y elefantes, y animales. Pero no venimos de animales. Pero es mejor para mucha gente tener animales. Fíjese que hoy en las tierras, en la guerra, perdón, para que vea que brutales, qué brutal la mente podrida de mucha gente. ¿Qué pasa con, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la guerra de Rusia-Ucrania? Que compran hoy, pero no, es de loco, para meter carne de cañón, gente, humanos, jóvenes, los compran a Corea del Norte, no sé, venga, dame 2.000 hombres, como el que compra dos sacos de patata. ¿Cuánto? Pum, en dólares, venga, pam, o en diamantes, pam, y te meten 20.000 hombres que son esclavos en ese país de Corea del Norte, todos esclavos, y venga, para que Ucrania gaste munición, y lo meten que no tienen ningún sentido, no son militares profesionales ni nada, y lo meten para carne de cañón, pum. Ya necesitamos otros 2.000, venga, toma tanto. Es de locos, ¿verdad? Es de locos de tener un mundo donde la gente ya no tiene sentido, ya peor que mono, peor que nada, es como cosas, como el que dame 20 sacos de tierra, venga, ponlos aquí y que empiecen a disparar los sacos. Es igual. Y eso ya lo están haciendo en Rusia, en otros países, en Corea del Norte y en muchos otros países. Comprar carne humana para carne de cañón. Y digo esto porque hay cosas que están pasando ahora que están muy bien preparadas. Y muy pronto vendrá un cambio mundial como no ha conocido la historia del mundo hasta ahora. Un cambio que no esperaba o no espera mucha gente, otros sí. Pero este cambio que mencionaré ahora, no crea que mucha gente le alegra. No, hay mucha gente que lo sabe. ¿Y qué es este cambio? La Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, habla del Armagedón. ¿Y qué es el Armagedón? La guerra de Dios para acabar con los miserables, con los monstruos, con las religiones satánicas, contra las logias satánicas, contra los déspotas, contra los pedófilos, contra los drogadictos, contra toda esta porquería. Y Dios acabará con ellos como acabó con un diluvio. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 21 y 22, dice Jesucristo, hablando del final de este caos que viene, porque habrá entonces, dice Jesucristo, una tribulación, una catástrofe, tan grande en la tierra como nunca ha habido en la historia de la humanidad ni volverá a haber. Y sigue diciendo Jesucristo, a menos que Dios acorte esos días, no se salva nadie. O sea, un edificio cae, vendaval las olas, muertos millones. Pero ¿quién va a caer? Los miserables, los que han hecho daño a la humanidad, a los animales, a la naturaleza. Dios sabe quién es bien y quién es malo. No va a ser casual. Por eso, ¿y los sobrevivientes de esta Armagedón? ¿Dónde van a ir? Si toda la tierra destruida. ¿Qué fue el principio de mi diálogo? Al centro de la tierra. Ya está todo preparado. Cuando los israelitas, un ejemplo que he puesto al principio, Dios por medio de Moisés, por medio de las plagas, ya las conocen, liberó a más de 2 millones de israelitas que estaban de esclavos. Por cierto, que los israelitas no hacían pirámides. Las pirámides no las hizo nadie.
No son tumbas de faraones, no son nada. Ya diré lo que son. No las hizo ningún humano. Pirámides hay por toda la Tierra, en Marte, en la Luna y en la Antártida. Bueno, pues los esclavos, ¿verdad? No hicieron en Egipto, lo digo esto como un poquito anticipándome, hacían ladrillitos de barro y paja, no pirámides. No hay ni un solo escrito que hable de las pirámides, nada de qué, de dónde se sacan eso. ¿Hay algún escrito, algún jeroglífico, algo? Nada. Aparte que descubrieron hace muchos años que las pirámides no hay nada, no hay faraón dentro ni hay nada, están huecas, no hay nada. Y por cierto que hace poco descubrieron que debajo de las pirámides de Egipto hay edificios. O sea que las pirámides, digamos, es como un gorro a más de 2 kilómetros de edificios gigantescos debajo que sostienen al gorrito, a las pirámides. Pero verá que la arqueología no dice nada de eso y se ha descubierto ahora poco. Y volviendo a los sobrevivientes del Armagedón, al centro de la Tierra, ya diré en su momento cómo vamos a llegar allí, aunque hay aberturas en la Tierra para entrar, muy grandes. Pero ya diré cómo vamos a llegar y cómo va a haber una selección de los sobrevivientes para vivir para siempre en el centro de la Tierra, para siempre, no para un tiempo y luego ya veremos y si soy bueno. El ser humano estamos hechos para la eternidad. Adán y Eva, si conocen la historia bíblica, Dios les hizo a su imagen y semejanza. Primero Adán, luego Eva. Y Dios los dijo, crecer y multiplicaos, Adán y Eva, y llenar la tierra. Y tener sujeción a animales, aves y peces. A su imagen y semejanza. ¿Tenía que morir Adán y Eva? No. Entonces, pero había una condición. Y por eso digo, para que vean los sobrevivientes del Armagedón, para que vean que todo esto se mezcla un poco como un jeroglífico. Pero Dios le puso una condición única, simple, que no comieran de un árbol. El Edén era un parque gigantesco, ya aparecerá, con animales de todos tipos. Le digo, sujeción a los animales, a los peces, ponles nombre a los animales, cuida de ellos. O sea, eran dóciles todos los animales, no había animales fieros ni nada de eso. Podías acercarte a un león, una pantera, un oso y era como un gatito, ¿no? Sí, pero un ángel rebelde, con ansia de poder, le dice a Adán y Eva, ¿qué ha dicho Dios? Que no comáis de ningún árbol. No, somos vegetarianos, de todos los árboles, todos los frutales. La fruta es lo más sano, que igual que los animales. Pero solo de este árbol no comamos, del Edén, un árbol especial en el Edén, en el centro. No dice de qué fruta, de una fruta. Y entonces le dice Satanás, astutamente, ahora eso ha dicho, que no comáis de este, ¿por qué? Porque si comemos morimos. No. Y le dice a Eva primero, con astucia, primero a la mujer, no, nos ha engañado. Dios sabe que si comes de este árbol, tú vas a ser como Dios. Ya no necesitas a Dios para nada, para decir, no, no, que vosotros, lo que diga Dios, no, vosotros ya hacéis lo que queréis y todo bien. Sí, come. Y comió. La fruta que fuera da igual. Y fue Adán, mira lo que ha dicho esta serpiente. Podían hablar con los animales. No eran fieros, ni serpientes, ni nada. Pero astutamente Satanás habló por medio de las serpientes. Los demonios son energía invisible, no lo puedes ver. Pero están ahí. Y entonces le dijo, ¿ha dicho esto? Sí. ¿Has comido? ¿Qué ha pasado? Nada. Come tú, mira, una fruta, tan. Y comió. Y entonces Dios habló con ellos. Se oyó la voz de Dios. ¿Qué ha dicho Dios? Que no comáis de un árbol. Bueno, pues ahora fuera del Edén. El parque que os he dado para vosotros fuera. Y ahora fuera al campo libre por ahí. Ahora comerás pan hasta que vuelvas al suelo. Porque polvo te dice, del polvo te dice y al polvo vas a volver. Aún así, Adán vivió 930 años. Era perfecto, pero por desobedecer murió. Pero siguió viviendo casi un milenio. En el Génesis capítulo 5, versículo 5, léanlo. Estamos hechos para vivir eternamente. Estamos hechos para vivir para siempre, sin morir ni envejecer ni morir. Por ejemplo, hay gente todos los días que en guerras, sobre todo, desgraciadamente, en accidentes, en enfermedades, en violencia, lo que quieras, o de viejo, mueren. Hay muchas religiones que le enseñan encima, que eso es lo más bestial, como sea el catolicismo, otra, que cuando mueres Dios te va a mandar a un infierno, que demonios te van a quemar eternamente, o que si has pagado funerales y has pagado ceremonias para hacer cruces y inciensos y cosas raras, Dios te va a quemar
menos en un purgatorio. Y si tus parientes siguen pagando funerales, ya Dios se compadece. Bueno, ya paga bastante, que eso enseñan estos monstruos. Pero Jesucristo no enseñó eso. Jesucristo dijo que todos los que han muerto, buenos o malos, todos, de Adán y Eva, miles de millones, volverán a la vida. Como Jesucristo mostró que resucitó muerto, los apóstoles resucitaron muertos y tal. Unos para juicio y otros para vida eterna. Juicio, no piense que van a venir y van a ser juzgados por un tribunal de justicia, no, no. Juicio que se les va a dar una oportunidad. Es como los presos en los jueces, en Norteamérica y en otros países, que un juez, un delito que ha cometido, que era por necesidad, por lo que fuera. El hombre dice, bueno, pues una cárcel. Pero te voy a dar una oportunidad, le dice el juez, muchas veces estos casos. Vas a estar 5 años de cárcel. Y luego 3 o 4 años de libertad condicional. Y si en estos 3 o 4 años te muestras un ciudadano honrado y cumple, descartado, libre para siempre. Y Dios hace lo mismo. Hay mucha gentuza que ha hecho daño a la humanidad, matanzas, horrores, torturas, pero por causa de Aneva han muerto como todo el mundo. Y cuando vuelvan a la resurrección, los que han hecho el daño volverán a la vida, pero tendrán un límite o unas condiciones. Le dirá, bueno, ahora si te portas bien estos primeros 50 años o 30, porque entonces viviremos eternamente. Seguirás viviendo para siempre. Pero los que han hecho la vida bien no tienen ningún juicio. Han hecho el bien, los pobrecillos, han hecho lo que han podido, han ayudado a este, al otro, han hecho su vida sana, han trabajado honradamente. Pues Dios los da la vida eterna. No han hecho nada, porque han muerto ya sin culpa de nada y tendrán la vida. Lo interesante es que todos nosotros viviremos para siempre, los que vivamos pronto. ¿Y dónde iremos a parar cuando toda la tierra esté destruida? Al centro de la tierra. Puede parecer esto muy raro, porque nadie habla de eso. Pero yo quiero leer como al final un texto bíblico donde sí lo dice la Biblia, porque la Biblia te dice todo. En la Biblia está todo. Vamos, mira, vamos a ver si lo encuentro. Y verá que sí lo dice la Biblia. Lo que pasa es que en las iglesias, en las religiones, sobre todo el catolicismo, enseñan a saber que no, que te vas a morir, te vas a quemar, pero si pagas, no te, y pobrecito tu padre, tu hijo, tal, que si muere y tal, y se van a quemar, los demonios lo van a quemar, pero si pagas funerales, pues Dios se va a compadecer. O sea, te explotan durante la vida y después de muerto más todavía. Entonces, ¿pero qué dice aquí la Biblia sobre la tierra? Dentro de la tierra, lo voy a leer, estoy buscando, porque hay muchos textos semejantes, y aquí, por ejemplo. En el libro de Ezequiel, un profeta, vamos a ver, en el capítulo 38, versículo 12, vamos a ver, fíjese lo que dice, está en la Biblia, es un profeta, no es que hable imaginaciones. Ezequiel capítulo 38, versículo 12, dice, será para conseguir gran despojo, habla Ezequiel del pueblo de Israel en las batallas y esas, ¿no? Y para hacer mucho saqueo, para volver tu mano sobre lugares devastados que han sido habitados de nuevo, lugares devastados, destruidos, que han vuelto a habitarse de nuevo. Y sobre un pueblo, ahora ojo, un pueblo especial, que ha sido recogido entre las naciones, sobreviviente de las naciones. Un pueblo, lo dice literalmente, que ha sido sobreviviente de las naciones, recogido entre las naciones, y que está acumulando riquezas y propiedad, y termina diciendo de estos, los que están morando en el centro de la tierra. Hay muchos textos en la Biblia que hablan de la gente que no son humanos, que viven entre nosotros. Así que el centro de la tierra hay gente. Ya en el año 37, 1937, me acuerdo, o el 47, perdón, que hubo casualmente un almirante norteamericano, Abel Byrd, que tenía su misión de analizar las zonas polares, polo norte, polo sur, ¿no? Y en uno de los análisis, circunstancialmente y no casualmente, pues iba en un cuatrimotor, un avión del ejército, para analizar solamente el polo norte y hacia el polo sur. La zona está bien, la temperatura está bien, los polos, ve que ahora se están deshelando muchos polos, ¿no? Y las aguas aumentan y tal, y era su control de las zonas polares. Y vio en el vuelo, en la mediante, que había algo raro, estaba en el polo sur. Y decía, pero es que estoy viendo verde, ¿estamos en el polo?
y luego vio montañas, y vio ríos y animales. Y él empezó a pensar que no, que se habían confundido, que estaban en Sudamérica, que habían pedido la ruta y se habían metido en toda Sudamérica. Pero no, estaban en otro sitio. Y entonces dice que el avión perdieron el control, entonces el avión perdió las hélices, dejaron de funcionar y ya dije, ya que nos estrellamos, es un susto, pero el avión siguió planeando. Y por una abertura del polo sur, los metieron hacia el centro de la Tierra. Y vieron que el centro de la Tierra se asustaron mucho, pero ve que venía planeando el avión, flotando casi. Y había un aparcadero, que era una pista grande, y aterrizó. Y vieron allí gente muy elegante, muy rara, muy bien vestida, muy bien, unos edificios muy bonitos, animales de todo tipo, verde, floreado todo, un cielo y un sol central. Dice que era fantástico. Y que vinieron gente muy amable. Almirante Biel, no tenga miedo, venga con nosotros. No le pasa nada. Deja la tripulación ahí, que vamos alguien le va a comentar una cosa tal y tal. Venga, no se preocupe nada. Sí, asustado el hombre, pues, ¿dónde estoy? Ahora se lo diremos. Y entonces ya habló con un personaje central en una habitación grande, dice, un edificio fantástico, brillante, todo, una luz solar. Y dice que habló con un personaje muy extraño, muy amable. Dice, mire, almirante, le hemos traído aquí a usted para que le haga un comunicado a su presidente de Norteamérica. Dice, ustedes hace unos años, 45, terminaron una guerra brutal con 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Esto ya es un peligro para ustedes y para todo el mundo y para la creación de Dios. Porque esto va a ir en aumento, van a seguir experimentando, va a haber más guerra, más bombas atómicas y se van a destruir ustedes y toda la creación de Dios. No lo vamos a dejar. Hasta ahora no hemos intervenido con ustedes, lo hemos dejado. Hemos estado vigilando, cuidando, observando y lo hemos dejado. Pero ahora ya ustedes no pueden manejar eso con el peligro de que se les vaya la mano y empiece un desastre nuclear y acaben con todo. Y eso no lo vamos a permitir. Ustedes están en el centro de la Tierra. Así que le vamos a poner otra vez, váyase a su avión, no se preocupe, esté tranquilo, le remontamos al vuelo y cuando ya empiezan a salir a funcionar fuera de esta abertura grande, va a salir a la superficie y ya puede manejar el avión y vaya a su presidente y le dice lo que ha visto, lo que ha oído aquí. Dice que el almirante Beer llegó al presidente, le contó eso muy asustado, el presidente de los Estados Unidos habló con su consultor y con su ministro y dijo, esto no se lo puede, señor almirante Beer, esto no puede esto decir por él. Pero bueno, ¿por qué no? Esto es un choque. Dice, esto la gente piensa que hay muchas religiones por aquí, cosas así. Se pueden descontrolar a la gente. ¿Pero dónde estamos viviendo? ¿Pero esto quiénes están aquí? Pero no hemos pensado que el cielo, que el purgatorio, que el limbo, pero todo este con conglomerados de burradas. Dice, pues ese es el punto, no está preparada la gente. Así que guárdeselo y llegará el día en que, ya que sea necesario, a fuerza mayor, lo haremos en los medios públicos, pero usted lo calla. Y dice que cuando el almirante Bill a regañadientes lo tuvo que callar por obedecer el mando, dice que años después estaba muriéndose y lo escribió en sus testamentos de que había estado en el centro de la Tierra y que esto es lo que había visto, lo que había pasado. ¿Y por qué digo esto? Porque este Armagedón que viene es eso, el límite final, donde ya Dios tiene el punto final, donde puede llegar el humano con la destrucción. Porque ya las guerras cada vez más violentas, más muertos, más brutalidad, más mutilado, más odio entre la gente. Y esto ya ha llegado, que los inocentes son los que generalmente pagan lo que los brutos, los dictadores, los miserables hacen. El juego de las guerras. Les gusta mucho guerrear mientras ellos están en un búnker escondidos como cobardes. Pues sí, allí mucha gente, si Dios quiere, iremos a parar. ¿Para qué? Para vivir bien. Para ir, un sol central, no hay noche. Bueno, pues como es en primavera constante, un sol a pasear, los animales son dóciles, las aves, no hay ningún peligro. No hay muertos, no hay viejos, no hay enfermos, no hay odiosos, no hay dictadores, no hay nada, hay gente. Un orden mundial en el centro de la Tierra. Gente, y ya hay texto que ya lo he leído en alguna ocasión, donde ya hemos estado
muchas veces visitados por esta gente del centro de la Tierra para protegernos. Mucha gente. Bueno, pues sí, lo que viene es lo mejor. Estamos ya en el tiempo del fin, como dice la Sagrada Escritura, el tiempo de la revolución de Jesucristo, de que vendría Él, pero vendría con masas de ángeles a liberar la raza humana del imperio satánico. Y vamos a vivir para siempre, sin morir nunca más. Porque cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo para siempre. ¿Qué pudiera pasar con Adán y Eva si hubieran obedecido a Dios? Y cuando Satanás le dijo, no coma de este, come de este árbol, vas a ser como Dios. Y cuando dijeron, Dios ha dicho que no comamos, y no hubieran comido Adán y Eva del árbol, ¿hubieran muerto? No. Nosotros todos venimos de Adán y Eva. ¿Hubiéramos muerto nosotros? ¿Hubiera muerto la humanidad? No. Porque hemos venido de herencia de Adán y Eva. De esa herencia genética, todos los humanos, la tendencia a morir, como la gente que tiene enfermedades venéreas del padre, de la madre, y viene a los hijos, a los nietos, heredan una enfermedad, una epidemia, lo que sea, una pandemia. Nosotros, Jesucristo vino a la tierra y pagó ese precio para que vivamos para siempre. Los demonios van a ser y están siendo eliminados todos. La gente no se da cuenta cómo. Se da cuenta que aparecen muchos boquetes en la tierra. De la nada. Algo de eso hay, ¿verdad? Bueno, pues nosotros vamos a vivir para siempre. Donde no habrá muertos, ni enfermos, ni hospitales, ni guerras, ni dictadores. Solo habrá vida, animales, gente. Tenemos buenas casas, buenos edificios, bosques bonitos, agua, alegría, sol y paz. Y volveremos a hablar una sola lengua. Ese es el propósito de Dios. Este vídeo lo he hecho expresamente porque estamos ya muy cerca de estos grandes acontecimientos. Estas guerras que están sucediendo, como dice Cristo, es señal de que nos vamos acercando. Así que, como dijo Jesucristo, lo digo yo, y lo dijo Jesucristo como animo a la gente sobre la guerra, sobre lo que está pasando de Rusia, la locura de dictadores, de locos, de muertos, de lío, hoy sí, mañana no. Dice Cristo, más al comenzar a suceder estas cosas, levántense erguidos y alcen la cabeza, porque su liberación se acerca. Sí, las guerras van a acabar mal con los que las promueven. Y los que sufren la guerra terminarán siendo los benditos, los que van a ser liberados para que no vean más guerras, ni más vejez, ni más muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Así que en breve espacio de tiempo veréis que algo grande va a pasar y que de pronto van a empezar cosas raras y que la gente va a decir, Dios mío, algo está pasando. El diluvio de Noé no hicieron caso, ¿verdad? A nadie. Noé le predicó 100 años construyendo un arca. Jesucristo lo asimiló como el diluvio de Noé. No hicieron caso. No había llovido nunca. Y Noé decía, va a venir una lluvia, va a inundar la tierra, y vamos ahogados. Y se reían, ¿pero qué es lluvia? ¿Qué dice este loco? Y iba construyendo un arca para salvar animales, aves y su familia, 8 personas. ¿A que sí vino el diluvio? Pero dadse cuenta que la Biblia dice que cuando empezó el diluvio, no Noé, sino ya había metido animales de todas las especies, aves, 3 pisos con diferentes animales de todas las clases y 8 personas. Pero dice que no Noé, Dios cerró la puerta. ¿Por qué Dios cerró la puerta y no Noé? Porque Noé, un hombre imperfecto, pues tenía amigos, habitantes de las poblaciones que tal, que vivía cerca, y en ese momento que empezó a llover, todo el mundo corriendo, asustado, Noé, Noé, desde fuera, abre, abre. Noé hubiera abierto y hubiera entrado gentuza que no merecía vivir. Y Dios es justo. Entonces dijo, estos no han hecho caso, 100 años diciendo y burlándose de Noé, ahí os quedáis. Y ahí, ¡bum! Y Noé subió y toda la humanidad hoy le debemos parte gracias a Dios, claro, gracias a Noé también, porque si él hubiera sido como los demás no hubiera quedado ni el rabo de nadie, pero hemos quedado una humanidad y bueno, ya somos muchos miles de millones más los que vengan, más los que esperan al centro de la tierra. Cuando los israelitas fueron liberados de Egipto no esperaban una tierra prometida como la que vieron, ellos libres, ya está, pero ahí estaba esperando una tierra prometida, donde había uvas, donde había árboles, animales, y encima la gente que había construido aquellas casas fueron los esclavos de los israelitas. Nosotros también tenemos esperando unas buenas tierras. Así que no preocuparse nadie ahora de qué, cómo sea la tierra, sean las casas bonitas, van. Sobrevive ahora. Los que hicieron caso a Noé
sobrevivieron. Así que ahora cuando Dios hable, obedecer. Es bueno para todo el mundo hacer lo que Dios quiere. Porque si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios cuando dijo no comer este árbol que vais a morir si comer, y hubieran obedecido, no hubieran muerto. Estaría hoy, después de miles de años, Adán por ahí y Eva también. Estarían por ahí, en cualquier país, dando paseos de vacaciones, y hubiera visto, mira Adán, Adán, no, hola, ¿qué tal? Pasa por aquí, tómate algo. Ahora voy, que estoy con mi mujer, venga. Normal. Y Adán vivió entonces 930 años. Y si no hubieran comido, ya Dios estarían por ahí. Y nosotros tenemos la posibilidad de vivir por toda la eternidad. No es fantasía, lo dice la Biblia, donde Jesucristo resucitó muertos, ¿verdad? Curó todas las enfermedades, alimentó masas de gente. Y eso dijo que lo hará en gran escala. Y los sobrevivientes no moriremos nunca más. La muerte, dice la Biblia, ya no será más. La muerte vino por Adán y Eva, pero ya el pecado, la herencia ya está pagada con el sacrificio de Jesucristo. Ahora los sobrevivientes, pues a vivir. Y no creo que venga otra vez Satanás porque no existirá más. Los demonios ya están siendo eliminados. Y Satanás, el último 1000 años enterrado, dice la Biblia, y luego exterminado Satanás. Será una gloria para Dios, para todo, de que por fin vamos a respirar la vida eterna. Felices, jóvenes, sanos y fuertes, sin morir nunca más. No habrá más lágrimas, ni más dolor, ni más miseria, porque las tristezas, las amarguras, los malos recuerdos, serán historia del pasado, que no volverán a repetirse.